Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo lanzamiento de Editorial Chilena de Montaña. Un gusto tenerlos aquí. Bueno, estoy yo presentando y después voy a estar aquí conversando con el autor y con Carolina Fernández porque tenemos una baja, Felipe Howard, ojalá se mejore. Así que tendrán que aguantarme a mí. Parto presentando a Carolina Fernández. Yo me presento después, ¿ya? Carolina Fernández es periodista, 55 años, casada, 3 hijos. ¡Oh, no! Felipe Howard, perdón, Carolina. No estás casada quizá, ¿o no? Y tampoco Disculpa. 55. Carolina Fernández no tiene 55 años. No, Partido pésimo. eso me dolió. Carolina Fernández parte de su biografía de otra manera. Periodista de la Universidad Católica, ha dedicado muchos años al trabajo en medios de comunicación, especialmente en radios de alcance nacional como ADN y Agricultura. Además ha trabajado en prensa escrita, El Mercurio, TVN, DirecTV, Panam, Sports, AS Chile y TNT Sports, entre otros medios, y además en instituciones públicas como el Ministerio del Deporte. Y hace poco, y esta es la razón por la que yo la conocía, no sé si hace tan poco, Carolina, ¿hace cuántos años atrás? 5 o 6 ya. 5 o 6 años lanzó un podcast que se llama Montaña para Todos, que es muy entretenido, en el que hace diversas entrevistas y la gracia que tiene a mi juicio es que permite aprender muchísimo de montañismo. Son muy didácticas y Carolina es una gran comunicadora, así que ahí su rol yo lo destaco muchísimo. Álvaro Vivanco parte su biografía de la siguiente manera. No sé si tú lo escribiste tú, Álvaro, o te lo escribieron. No lo sé. No lo sé. ChatGPT. A ver, Álvaro Vivanco tiene genes del DAF Santiago, uno de los principales clubes de montaña de Chile, veo muchos rostros aquí. Nieto de un expresidente del club, también ha sido director por varios años y presidente por 11 de ellos. Además, ha sido director y editor en jefe de la página de contenidos de montaña Andes Handbook. Y es la razón, yo creo que por la que muchos conocemos a Álvaro Vivanco, si nos metemos a buscar una ruta, generalmente colaborador, primer colaborador, Álvaro Vivanco. Es uno de los probablemente más prolíficos colaboradores de esta página que todos utilizamos para poder informarnos sobre los que queremos subir. Se unió a, no sé si lo estoy pronunciando bien, Ulrich Lorber, Sí, ¿sí? sí. Para trabajar en el proyecto Nomenclatura con el objetivo de complementar, mejorar y documentar la toponimia de los Andes centrales. Ha colaborado en la publicación de varios libros y cartas de montaña, ha publicado numerosos artículos en revistas como Escalando, Andina y Centro Cultural Argentino de Montaña, además de blogs especializados. Aquí Álvaro nos cuenta que su pasión por la montaña también lo ha llevado a ascender algunos cerros, y acá muy triste lo que sigue eso, dice, pero no tantos como su imaginación había querido. Igual te queda tiempo todavía, Álvaro. Sus incursiones en literatura también llevaron a que fuera finalista en el prestigioso concurso de la revista Paula el año 2000, y como última cosa que aparece en su biografía, como una nota al pie de página, subsiste siendo ingeniero. Ahí no le da mucha importancia, parece, a su profesión. Sin ir más lejos, los dejo con el autor, con Carolina Fernández y conmigo, Matías Rivas, es un gran admirador de Editorial Chilena de Montaña. Esta es mi presentación. Gracias, Matías. El reemplazante estaba en la banca. Para empezar, yo quería contarle un par de historias pequeñas de cómo terminé escribiendo este libro, y quería hacerlo para aprovechar de darle las gracias a un par de personas que me ayudaron a hacerlo y que no están hoy porque no habrían podido venir. Así que vamos con la presentación. La historia comienza acá, está en la biblioteca del club, del DAF, varios la conocen, y esto ocurrió unos 20 años atrás. Yo acá en esta biblioteca conocí un par de personas, montañistas, grandes montañistas, que ya eran personas mayores, y con ellos empecé a conversar y a aprender muchas cosas. Primero conocí a Enrique Schneider, Heini, que ahí está con Eberhard Mayer en la cumbre del Cerro Pirámide. Fueron compañeros de montaña en muchas expediciones. Junto con Heini Schneider, vamos a la siguiente. Bueno, a Heini yo lo conocí mucho después, que en esa foto lo conocí más o menos de esa edad. Y por esa época yo también subí un cerro, Nevado Piuquenes, y me encontré en la cumbre del cerro un testimonio de Eberhard Mayer, firmado por él, Eberhard Mayer, y por Enrique Schneider, del año 53. Ahí está.
Y Enrique, Jaime, en esa época, 20 años atrás, estaba todos los días ahí en la biblioteca con esta persona, Sergio Kunstmann, otro gran montañista, que en esa época no era socio del DAF, a pesar de que quiso serlo. Yo los conocí a ambos más o menos por esa época. Personas mayores que ya no hacían montaña, como no hacían montaña, pero tenían gran experiencia y habían conocido mucha gente, estaban dedicados, entre otras cosas, a digitalizar diapositivas de Eberhard Mayer. Yo los conocí haciendo este trabajo y ahí empecé a ver las fotos y a darme cuenta del legado de Eberhard Mayer, del gran trabajo que había hecho en la montaña y la cantidad de cerros y lo bien documentado que estaba todo. Ellos eran un par de personas mayores, sin conocimientos técnicos de cómo digitalizar fotos, en este caso diapositivas. Se compraron un escáner para diapositivas y empezaron a hacer este trabajo por primera vez en su vida. Ordenaron todas las diapositivas y las pusieron en carpetas, de ahí grabaron un CD que se lo regalaron al club, y el CD venía ordenado cada expedición en una carpeta y cada expedición venía el título de cada foto, de forma que alguien, si quisiera, podía presentarlas después. Yo vi al mismo Sergio Kunstmann presentar las fotos de la expedición a la Aconcagua, que él las digitalizó y mostró la expedición de Mayer y sus compañeros de esta forma, una por una las fotos ordenadas, años, los lugares, los nombres de los cerros, todo súper bien clasificado y ordenado. ¿No? Entonces, cada vez que empezaban estas presentaciones de fotos, hacían un homenaje a Eberhard Mayer, Bornet, Wolfgang Sörster, Ludwig Kral, en este caso. Esto repetido, no sé, 30, 40 veces, una por cada expedición, que eran muchas. Y este era el resultado. Estas son fotos de justamente la expedición a la Aconcagua. Este era el grupo del DAF. Ahí está Eberhard Mayer y sus compañeros. En general, bastante bueno el trabajo, tanto así que yo usé buena parte de estas fotografías como parte del libro. Pero Sergio tenía una forma de trabajar que creo yo era la misma forma que tenía para subir cerros. Gran fuerza de voluntad, obstinación y, si quieren, incapacidad para escuchar consejos. Entonces, a veces hacía cosas muy buenas como esta. Ahí hay otra, viene Eberhard Mayer bajando de la cumbre poco antes de la tormenta. Y entre medio también habían algunas fotos que se veían un poco antiguas, un poco desvanecidas, y a Sergio Kunstmann le parecía que había que mejorarlas. Entonces empezó a retocar algunas fotos. Para algunos puede ser horroroso el resultado, ¿verdad? Lo es. Pero a mí me gusta, porque me recuerda a Sergio y su trabajo, su forma de hacer las cosas. Así que se las quiero mostrar, los quiero torturar mostrándoles fotos, aberraciones digitales. Y vamos. Bueno, empezó a hacer esto, empezó a pintar los cielos. Esto es la cumbre de la Aconcagua. Llegaron cuando a la Aconcagua no subía nadie, están solos ahí. Bueno, Sergio empezó a pintar las fotos a mano. Jaime, montañista más sensato, le dijo que no lo hiciera. Sergio no escuchó y terminó su trabajo a su manera. Acá también, refugio de Eva Perón, cielos pintados, brochazos de Sergio Kunstmann. ¿Vamos? Bueno, eso con Sergio y Jaime. Por la misma época conocí a otro gran montañista, que acá Matías lo nombró, es Ulrich Lorber, socio DAF Valparaíso. Cuando lo conocí, también era bastante mayor. Acá fuimos juntos, esto es el Parque Juncal, el cerro que está ahí atrás, Ulrich lo subió cuando joven, el Alto de los Leones.
Bueno, gran montañista del DAF Valparaíso que se fue de Chile en la década del 60 y se fue con un trauma. Su trauma no fue no poder subir cerros, porque subió muchos. Subió ese, que está ahí, por ejemplo. Su trauma eran los mapas, la falta de los errores en la toponimia en Chile, todo mal. Eso fue a vivir a Alemania, cartografía perfecta en Chile, lleno de errores, lleno de omisiones. Entonces él se fue en los años 60 y desde que se fue comenzó a trabajar en lo que mencionó Matías, proyecto Nomenclatura, a corregir errores y omisiones en la cartografía en Chile. Entonces, por esa, también alrededor de 20 años atrás, un fin de semana subí un cerro con amigos del DAF y no sabíamos cómo se llamaba el cerro. Entré a la biblioteca y en la biblioteca me encontré con las cartas del IGM corregidas por Ulrich. Y ahí estaba el nombre del cerro que habíamos subido. Y estaba el nombre del cerro y estaba el correo de Ulrich. Así que yo le escribí y le pregunté la historia del cerro. Y él me contó y me dijo por qué el cerro se llamaba así, que lo había bautizado. Y empezamos a intercambiarnos correos. Al poco tiempo me invitó a trabajar a su proyecto Nomenclatura. Y trabajando en ese proyecto, bueno, aprendí un montón de cosas, pero entre ellas me hizo conocer las reglas de la toponimia que escribió el autor de este libro, Luis Liutri. Este libro me llegó hoy, lo heredé de Jaime Schneider hoy, no sabía que lo iba a tener, pero llegó justo a tiempo y voy a aprovechar de leer, porque acá están las reglas de la toponimia y hay una que Ulrich me hizo darme cuenta que era muy importante para nosotros, que es la segunda. Dice, aceptamos los nombres dados por los andinistas a los cerros que ascendieron en primera ascensión, dejando constancia de ello en la cumbre, siempre que no exista nombre inferior y que este nombre sea respaldado por la Federación de Andinismo y aceptado por el Instituto Geográfico Militar. Eso quiere decir que cuando un cerro no tiene nombre, no tiene ascenso, y alguien lo sube por primera vez, tiene derecho a bautizarlo. Como estábamos de acuerdo con esa regla, lo que empezamos a hacer con Ulrich era buscar relatos de montañistas antiguos donde bautizaban cerros. Y yo empecé a buscar y encontré muchos relatos de Eberhard y estaban casi todos en alemán, así que empecé a traducir, unos 20 años atrás. Y haciendo eso, acá hay un relato de él, en alemán, Cerro Toscas. Cerro Tosca no aparece en ningún mapa, entonces lo que pasaba después era esto. ¿Vamos? Ahí está la carta del IGM que no tiene nombres, solo hay cotas. Y con Ulrich leíamos la historia, la descripción del ascenso de esta expedición. Cerro Tosca está ahí. Y así encontramos muchos otros nombres de cerros y al mismo tiempo me leí todo lo que había dejado escrito Eberhard Mayer y ya había empezado a traducir y seguí traduciendo y de repente dije, bueno, en realidad esto va a tener que ser un libro alguna vez. Ni Ulrich, ni Jaime, ni Sergio están hoy acá. Ninguno de ellos podría haber venido, pero yo quería terminar dándole las gracias a los tres porque aprendí mucho de ellos y esto habría sido imposible sin la obstinación de los tres. Creo que se habrían alegrado de haber visto esto y quizás hasta lo habrían comprado el libro. Vamos el libro salió al papel creo que la semana pasada o la antepasada, pero bueno, ya encontró su lugar donde vivir, está en la biblioteca del club, creo que ahí pertenece. Bueno, gracias. Buenas palabras. Yo creo que Carolina voy a partir con... Sí, muy bien.
Despejaste varios temas que personalmente quería abordar a propósito de cuál es la inspiración para abordar la vida de alguien también que en esas páginas, cuando las abran, se van a dar cuenta que Erhard Meyer era de una personalidad muy introvertida. Él no compartía mucho, él era muy espiritual en los cerros. ¿Cómo fue para ti adentrarte también, no solamente en su conquista, en los cerros que por primera vez visitó, sino más bien en la persona de Meyer? Sí, creo que no fue tan fácil, justamente por lo que dijiste. Era una persona reservada, muy introvertido. En sus relatos de montaña, él trata de ser lo más objetivo posible, dar nombres, alturas, tiempos, pero me di cuenta que habían fisuras. Se le escapaba la personalidad también y dejaba ver quién era y cuál era su conflicto, qué lo llevaba a ir y a hacer esos esfuerzos tan grandes y qué le pasaba también al volver, que muchas veces evitamos hablar de eso. Sí, y de hecho le dedicas un capítulo completo a eso, porque ya ascendemos montañas. Es precisamente por ese descubrimiento que hiciste al inmiscuirte en la vida de Meyer. Sí, claro. ¿Por qué subimos montañas? Es un texto que él escribió para acompañar una presentación de fotos y no lo publicó en vida. Eh, lo encontré ahí en la biblioteca, en alemán también, y claro, me parecía que valía la pena incluirlo y que sí, ahí se escapa su personalidad y lo quiera o no, uno termina por entender mejor al personaje. Y que, para quienes no sepan, Mayer termina su vida en esta tierra de forma muy, muy tremenda. Él es asesinado, literalmente. Entonces, esa parte termina siendo un final como de desdicha para una persona que precisamente supo de lo contrario en las montañas y lo padece en un ambiente natural, de forma voluntaria. Él va a este sitio, va solo y termina siendo parte de una situación bien desafortunada, bien terrible. ¿Cómo observaste esa parte tú, Álvaro? Eso de una vida tan plena. Sí, es trágico y no solo es trágico el final, sino que los últimos años, porque antes de ser asesinado tuvo un accidente en la montaña, del que evitó hablar, pero él fue a Alemania a visitar a su familia, la única vez que pudo ir desde Chile, y haciendo montaña en los Alpes se congeló un pie y se lo amputaron. Entonces, en los últimos años de su vida no pudo hacer alta montaña y por no poder hacer alta montaña estaba en un lugar no muy alto, así, más o menos accesible, y ahí fue asesinado. O sea, sus últimos años fueron tristes. Eh, Creo que injustamente, pero bueno, eso es lo que ocurrió. Álvaro, me gustaría destacar al tiro el título del libro, porque uno lee un joyero de las montañas y uno dice joyero, o sea, como por antonomasia, o sea, el joyero de las montañas. ¿Nos podría explicar, especialmente para los que quizás no están tan familiarizados con su figura, por qué elegiste joyero de las montañas? Ah, muy simple, era su profesión. Ahora, él creo que vivía en una dicotomía. Él creció en la Alemania de posguerra, después de la Primera Guerra Mundial, un país derrotado, vivió los años de hiperinflación, problemas económicos y tenía la necesidad de cierta estabilidad financiera, no más hiperinflación, no más estrecheces económicas. O sea, él quería una profesión y estabilidad, casa, comida,
poder vestirse. Y la profesión de joyero se lo permitía, pero no le permitía ser quien él quería ser. Entonces vivía entre estas dos cosas y al final creo que él trataba de ser un joyero con las montañas también, de sacarle el mayor brillo posible, de hacerla relucir y que ahí realmente él era quien quería ser. Pero debía mantener esta otra procesión y vivir en la ciudad que tampoco le gustaba, pero era una necesidad. Una más. Que justamente por eso te lo preguntaba, porque no todas las profesiones habían ameritado un título como ese, o sea, periodista de las montañas, ingeniero de las montañas. Entonces quería buscar eso, porque al final lo dijiste, o sea, había un vínculo igual entre lo que él hacía aquí y quizás cómo buscaba llevar eso de una manera más, lenguaje más figurado obviamente, pero poético, también en las montañas. Oye, otra cosa, Álvaro, que me gustaría preguntarte, me llamó mucho la atención tu tema con la traducción, esto de meterse en la obra de alguien, traducir su artículo. Muchos escritores recomiendan traducir a un escritor que admiren, por ejemplo, si tienen la capacidad, porque permite realmente meterse más en su psicología, aprender, entrar en una zona más íntima con ese personaje. Pienso mucho en, no es casualidad que, por ejemplo, Cortázar haya buscado traducir a Edgar Allan Poe, Borges, a Melville, ahí se da también una conversación. Me pregunto cómo fue para ti el proceso de traducir la obra de tu personaje y qué te entregó también ese ejercicio. Sí, de acuerdo con lo que dice, el ejercicio de traducción es una lectura mucho más intensa. El leer en cámara lenta y estar pensando palabra por palabra qué quiso decir. Y muchas veces te encuentras con la dificultad de que ciertas expresiones tienen sentido en un idioma y son medias intraducibles. Pero sí, es un ejercicio de compenetración, de que te sumerges en la mente del autor y estás haciendo una lectura mucho más intensa. Después ya con la práctica vas y le vas tomando la mano también, ¿sabes? Ya, hay ciertos patrones que va repitiendo, ciertas expresiones que lo entiendes y te va saliendo más fácil, pero claro, es trabajo. Y el alemán también tiene diferencias con el castellano y se nota que él aprendió español, pero siempre siguió pensando en alemán, porque dice cosas que, claro, todavía, bueno, quedé con dudas, traté de ser lo más fiel posible a lo que quiso decir, pero por ahí quedé con dudas también, exactamente qué habrá querido, o cómo lo habría podido decir mejor en español, si es que se podía. El mismo Borges sugiere, que tradujo mucho, mejorar al autor original. Dice, no traduzcas, o sea, no te limites a decir lo que está diciendo el autor, sino que corrígelo, mejóralo. No me atrevía tanto. Oye, eso te quería preguntar. Perdón, ¿puedo hacer una contrapregunta? Que eso también me preguntaba como ya desde la curiosidad más de la investigación, un poco porque nos dedicamos a algo parecido, entonces digo, ya, ¿qué hubiera hecho yo quizá en ese escenario? Considerando que tu personaje es de antaño, que quizá hubo problemas ahí con acceder a una mayor cantidad de fuentes, me pregunto cuánta libertad te diste para no solamente contar los hechos, sino también interpretarlos, que convengamos que en la interpretación de los hechos y en la interpretación del personaje a veces surge la riqueza, y por eso también se preguntaba por la traducción, porque me imagino que ese ejercicio, al ser también introspectivo, al ser lento, al requerir paciencia, te puede haber permitido rumiar bastante y llegar a interpretaciones sobre el personaje que no encontraste textual en una fuente, que no encontraste de él tampoco una referencia de sí mismo en ese nivel, pero tú dijiste, ¿sabes qué? Esta es mi interpretación y me la juego. Sí, me la jugué. Hice algo que ustedes van a tener que juzgar cómo quedó. Traduje todos sus relatos y curiosamente había un relato que no escribió o no publicó y no existe, que
un ascenso a uno de los 6000 que hizo, primer ascenso Cerro Alto, no existe, y yo traté de imaginármelo, cómo fue, y lo escribí, hice ficción. ¿Y lo filmaste como él? No. Yo fui al Cerro Alto, así que lo conocía la ruta y traté de imaginármela y dije, ya este personaje que ya lo conozco, cómo vivió él este cerro, cómo fue su experiencia, conocí a sus compañeros también. Y dije, ¿qué es lo que pudo haber pasado acá? Que no está escrito. Es ficción y, bueno, corrí el riesgo. Y dentro de las dificultades quizás mayores también que encontraste es que él no tiene descendencia, no tuvo hijos, entonces también como para que, digamos, a otra fuente, lo que te mencionaba, conversar quizás con algún heredero que pueda haber tenido un poquito más de información, pero de verdad que fue él y él en esta vida y tenía como, de cierta manera, ese vínculo como De sentirse en casa en la montaña, ¿no? Era como que se un lugar. dicen que en la vida las cosas que le llegan a uno les llegan por casualidad. Y en ese sentido quería preguntarte qué tanto te interpreta a ti, a propósito de que eres una persona que registra mucho sus ascensos, lo pueden ver en ambos familiares y con Matías, que te busca el registrar lo que has hecho en las montañas, muy parecido a lo que hacía Mayer. ¿Cuánta identificación encontraste ahí? No, muchas. Identificación y admiración. Hacer montaña es complejo. Un tenista juega tenis y gana o pierde, alguien va a escribir sobre él, lo van a filmar, le van a sacar. Pero el tenista no se está sacando fotos él mismo, ni tampoco el día lunes está escribiendo cómo jugó, si merecía ganar o perder. El montañista sí. El montañista saca sus propias fotos, es testigo de lo que ocurre, que a veces solo él, nadie más a veces, o uno o dos compañeros. No hay público, no hay árbitro. Y él mismo tiene que escribir lo que hizo o lo que no hizo. Y en mi opinión, un montañista completo no termina su trabajo cuando vuelve a la ciudad, sino que cuando finalmente deja algún registro. Perdón si digo esto, pero no basta tampoco con las fotos del Instagram, en mi opinión. Me imagino que Mayer, si estuviese hoy, tampoco estaría publicando tantas fotos en Instagram, sino que me lo imagino haciendo lo mismo, escribiendo, probablemente publicando más fotos también, pero sí, su interés era eso, dejar un registro que alguien llegara 70, 80 años después, lo toma y dice, uy, la historia casa completa, y lo leo y no solo sé qué cerro subió, cuándo, cómo, sé por qué. Y en ese por qué, ¿cuál es la razón crees tú de que no haya dejado ningún registro solamente de ese cerro? Tengo teorías. Vale. Ese cerro lo subieron durante eran años de la Segunda Guerra Mundial. Y el DAF, el club alemán, estaba también en una situación especial. Se publicaba la revista andina con cierta periodicidad y hubo problemas desde financiamiento hasta que la revista no se publicó algunos años. Yo creo que ahí él le faltó la posibilidad no tuvo la oportunidad de publicar. Creo, y acá sí me estoy haciendo más fantasía aún, que por ahí él tuvo algunas diferencias políticas con socios del club. Pero es especulación mía. Pero ese es casi la única omisión que cometió de ascensos importantes. Y conociéndolo tanto como lo llegas a conocer,
¿Cuál sientes tú que de todos los que recorrió principalmente la cordillera central de Chile fue más significativo para él? Bueno, yo creo que fue el ascenso que hicieron a la Concagua, porque hizo algo, creo que no existe algo parecido en la historia del montañismo en Chile. Primero subieron en la Concagua desde Chile, que no se hace, y no se había hecho, pero se había intentado. Se había intentado como 70 años antes y no se había repetido esa ruta. Un alemán, Paul Güsselin, había intentado subir en la Concagua desde Chile, llegó cerca de la cumbre, pero no pudo hacer la cumbre, cuando la Concagua no tenía ascenso. Y eso estaba escrito ahí. Y Mayer con sus compañeros leyeron estos relatos, bueno, hay un libro de Güssel, y se decidieron a repetir esta ruta 70 años después. Y la consiguen, suben a la Concagua, publican sus relatos, y esa ruta se repitió, se volvió a hacer varias veces, hasta que desde Argentina la cerraron. Chile tampoco hizo mucho para que otros montañistas lo ocuparan esa ruta, y se dejó de hacer, no estoy seguro, hace unos 40 años. Y está ahí, existe, o sea, no sé qué nos pasa a nosotros, pero hace ya casi 70 años a alguien se le ocurrió esto, tuvo esa imaginación, fue capaz de leer y ver solo con los relatos. Güssel no tenía fotos de ese ascenso. Encontró la ruta y la hicieron. Asumieron que acamparon en el mismo lugar, ¿no? Sí, encontraron restos de campamentos de Güssel. Incluso un campamento que está dentro de un glaciar, que el glaciar se llama Glaciar de Güssel. Ahora, si uno compra un libro sobre la Concagua, que hay mucha literatura, yo he visto libros que empiezan a mostrar rutas de la Concagua, hay algo como 25 rutas. Esta no se nombra. En Argentina no existe. Culpa nuestra. Álvaro ha subido tantas montañas que me voy a lanzar a la piscina con esta pregunta, pero ¿hay alguna de las que haya hecho Mayer, alguna ruta que te gustaría hacer a ti, que no hayas hecho? Bueno, esa ruta de la Concagua, sí. Pero si pudiera ir a la Concagua, creo que solo iría por ahí. Álvaro, yo tengo una pregunta. Hace poco se publicó un video, lo publicó Montañismo a la Antigua, sobre Cerro Castillo. Tenemos al creador de Montañismo a la Antigua aquí, que se levante por favor para que salude. Se cree el cuento, muy bien, muy bien. Perdón, Enrique, disculpa. Sobre Cerro Castillo, no sé si lo pudiste ver. Cerro Castillo, ¿no? ¿No? ¿Cerro Castillo del Sur o Cerro Castillo? Cerro Castillo de tu personaje, po. Sergio Kunstmann. ¿Mm? Sergio Kunstmann. ¿Qué pasa con Sergio Kunstmann? Él subió Cerro Castillo. ¿Ya? ¿Meyer no está involucrado ahí? Meyer participó en un intento. Participó en un intento, ya. Pero ok, una montaña que rara vez se sube, ¿no es cierto? No tiene prácticamente dos ascensos, ¿no es cierto? Mi pregunta es la siguiente: ¿por qué montañas de ese nivel no se vuelven a intentar hoy en día? ¿Por qué están abandonadas? ¿Y por qué esos personajes se suelen a meter a lugares que hoy en día parecen asustarnos o parece que decidimos ignorarlo? Me cuesta entenderlo porque hoy en día, habiendo un avance en el equipo técnico tan grande, nosotros hoy día para escalar lo tenemos todo, ellos no lo tenían, y a muchos de ellos creaban sus propios equipos, ¿no es cierto? Creaban sus propias protecciones para poder escalar. ¿Por qué ellos sí? ¿Por qué nosotros no? Esa es mi pregunta. No creo que hay solo una respuesta, hay muchas, así que voy a dar algunas de las que se me ocurren, de las primeras. En primer lugar, el Cerro Castillo, ahí fueron y lo pudieron subir porque había un personaje que estaba loco, pero un loco genial, Ludwig Krall, que era el compañero de Mayer en muchos cerros, tipo tan genial que Mayer dejó de salir al cerro con él, porque Krall iba
varios escalones más arriba, no solo de Mayer, sino que de todo el resto. Y Kral creó equipo, hizo escalada artificial en el Cerro Castillo, y por eso terminó subiéndolo juntamente con Kunzmann. Pero Mayer, que había participado en un intento, en realidad él dice... No, Llega de uno que está cerca, en el fondo. sí. Manchado, ¿no? Sí, Manchados al lado. Sí. Claro, y Mayer no, Cerro Castillo es para un loco. Bueno, gente como Kral, no sé, no hay, se acabaron. También creo que pasa algo, yo sí creo que montañistas chilenos están subiendo cerros de gran nivel, de gran dificultad y haciendo cosas mucho más difíciles que antes, pero creo que muy poco en la zona central de Chile, más bien Patagonia o fuera de Chile también. Creo que pasó algo con nuestros cerros acá en la zona central, con nuestro Cajón del Maipo, que se devaluó en algún momento. En los años 50, 60, Cajón del Maipo, no sé, el Cerro Morado, el Marmolejo, hasta el Volcán San José, eran para los montañistas en Chile lo máximo, era grandes cerros. Con el tiempo los montañistas empezaron a viajar, empezó a haber más información, y empezó a ver, oye, en realidad Cordillera Blanca, sí, ahí sí hay cerros grandes, cerros difíciles. Montañistas que venían del extranjero también subían los cerros acá, los encontraban fáciles. Si quieres subir un cerro difícil, anda a Patagonia. Y creo que además ha habido cambio climático, han retrocedido glaciares, hay rutas que desaparecieron. Acá está, por ejemplo, la ruta a la cara sur del San Francisco, ruta Kral-Mayer, que es una ruta que hoy ya no se hace. Grandes paredes sur que tiene la zona central. Sí, algunas ya sin glaciar que no se hacen. Entonces creo que nuestros Andes centrales han sido devaluados, han perdido la magia que llegaron a tener alguna vez, y los montañistas chilenos, la comunidad que quiere tener grandes logros, los va a buscar a Patagonia, donde hay muchas cosas interesantes por hacer, o fuera de Chile, Cordillera Blanca, o si tiene la posibilidad, Himalaya. Hay otro aspecto que a mí me llama la atención de Mayer, porque él cuando llega a Chile, que efectivamente coincide con el tema de la guerra, guerras mundiales, mucha migración de europeos hacia Sudamérica, él da cuenta que conoce las montañas, encariña con ellas, empieza a ascender y empieza a ascender con cordadas que son bastante menores que él, ¿no? Que le paran a 10 años menos, algunos de ellos, y para esos años me refiero, porque hoy en día siento que la gente de 40, pero como muy jóvenes, pero para estos años ya prácticamente se empezó a ver como el ocaso de la vida. ¿No te llamó la atención también eso? Que él, pese, digamos, a sus comillas, muchas comillas, avanzada edad, empezara recién a estas aventuras que no eran poco, eran bastante desafiantes. Creo que no. Montañismo es un deporte, o no es un deporte, es una actividad muy compleja. Y entre sus complejidades está que si te gusta, puede ser para toda la vida. Y Mayer lo entendió así. El último día de su vida lo pasó en la montaña. Literalmente, sí. Y si no hubiese fallecido de esa manera, habría ocurrido de otra, pero se habría mantenido fiel a su forma de vida, creo. Si tuviésemos que posicionar a Mayer dentro de una lista de montañistas relevantes de la zona central de Chile, ¿en qué lugar lo posiciona? ¿Estaría top 10? ¿Estaría en el top 3? ¿Dónde está? Me estoy repitiendo, pero bueno, montañismo es complejo. Entre las complejidades que tiene, es que no hay puntaje, no hay campeonato. Yo puedo decir, debe estar Mayer es el mejor, otro me va a decir, no, es Sergio Kunzmann, no es este otro. A cada uno le gusta quien le gusta y cada uno valora. ¿Y para ti?
evito dejemos ranking está bien para el tenis, que hay ATP, hay esto en montaña y son gustos personales. A mí me gusta. Pero el lugar es la historia. Sí, me parece que un montañista que además de, no sé, hizo alrededor de 20 primeros ascensos y los dejó tan bien documentados, es valiosísimo. Y como él, no sé, Sebastian Krickel también hizo algo parecido. Y tan bien documentados, tantos ascensos, pocos y casi nadie más. Ahora, armar un ranking, ¿no? No, ¿en qué lugar está él en la historia? Esa es la pregunta. Sí, para ti. No, uno de acá de la zona central, sin duda es uno de los más importantes. Él junto a, bueno, que Sebastian Krickel, Ludwig Kral, Sergio Kunzmann. Él Echevarría es un gran historiador. Tiene bastantes ascensos importantes también, pero es un personaje complejo también. Sí, es que un historiador creo que quiere hacer historia. Quiso escribir sobre cinismo también. ¿Sí? Con cerveza no, querido. Espera un segundo, yo sé que estamos terminando, pero... ¿Después puedo pasar y después pregunta? ¿O 10 minutos terminamos? Ya, 10 minutos de pregunta. Tenemos... ya. Sí, no, se me fue la pregunta en este minuto. ¿Sí? Dale, porque me voy a acordar. ¿O se le fue también? ¿Qué cerveza? No. Sí, que dijiste cerveza y suena. Por eso. ¿En serio? No se me fue, pero ya voy. Ya. Creo que volvió. Ya. Esto quizá para el público en general, y sé que tú tienes muy claro esto, pero me gustaría que lo compartieras. Hablando de Delio, que en su libro de Chile andinista, sobre su historia, destaca mucho el aporte alemán. No recuerdo la frase textual que dice en el libro, pero creo que era como los primeros 50 años al menos de la historia del andinismo chileno en general es alemana 100%. Eso descontado lo que hicieron los incas, porque fueron los primeros grandes montañistas que tuvimos aquí en este continente. Pero mi pregunta aquí, Álvaro, es ¿por qué fueron ellos? Como entender un poquito más por qué se da que son los alemanes. Yo sé que está el tema del alpinismo allá y que llegan con conocimientos, etcétera, pero entender bien por qué fueron ellos y no los que nacimos aquí en Chile. En general, algunos de ellos nacieron acá, pero vinieron de allá. Entendí a lo que voy, o sea, chilenos sin ascendencia alemana. ¿Por qué no ellos y por qué sí los alemanes? Y también entender bien el estilo que tenían para hacer montaña. ¿Por qué se caracterizaban? Si nos puedes dar una descripción un poquito más amplia sobre la manera en que ellos encaraban estos desafíos. Bueno, la razón es simple, tradición. En Alemania, Austria y Suiza también, los Alpes son el paraíso. Cualquier alemán que vive en alguna de esas grandes ciudades alemanas, que trabaja ahí, el objetivo es escapar por lo menos 2 o 3 veces al año y volver a la naturaleza, y la naturaleza ya son los Alpes. La tradición de ir a los Alpes a pasar las vacaciones, desde siempre, desde que hay ciudades en Alemania, la gente fue a pasar las vacaciones a los Alpes. Los primeros montañistas, los primeros alpinistas, no era gente que vivía en los Alpes, era gente que iba de vacaciones a los Alpes y ellos, como parte de sus vacaciones, querían subir cerros y hablaban con la gente que vivía ahí, que tenían campesinos, tenían cabras, vacas. Tú pasaste las vacas de un valle a otro, llévame y hoy tratemos de subir el cerro. Pero la gente de ahí nunca quiso subir un cerro, era la gente de la ciudad, ingleses también, no solo alemanes. Esa tradición existe siempre. El libro más vendido en alemán, aparte del Capital de Marx, es Heidi. Sí, Heidi es la vuelta al paraíso. Se escapa de Frankfurt, la ciudad, el ruido, el estrés, puede vivir en la naturaleza, Alpes, vida al aire libre, aire puro. Ese es el sueño de cualquier alemán,
escaparse a los Alpes. Y todos van alguna vez, ¿no? Es el destino. Y obviamente llegaron a Chile y había montañas, tenían que repetirlo. Me acordé. Me acordé la pregunta. No, es que en los ascensos de Mayer y compañía hay gran protagonismo de los arrieros. Obviamente la familia Ortega y varios otros, digamos, que tienen generaciones y generaciones que han ejercido ese lindo oficio. ¿Qué le dirías tú, especialmente a las nuevas generaciones? Porque hay muchas personas que tienden a mirar, a fruncir el ceño más bien, cuando hablan de que uno va a hacer una montaña con arrieros. Es como, pero así cualquiera. Casi que el arriero te va a llegar a la cumbre del cerro. ¿Qué se le dice? Porque una persona que marcó tanto a nivel histórico como Meyer, sí recurrió a ellos, obviamente en un tiempo donde el transporte no tenía nada que ver con lo que hay en la actualidad. Y yo le diría, cada uno va al cerro como quiere. Al que le gusta ir con arrieros, que vaya con arrieros, y al que no, no. Esto ha cambiado también. En la época de Mayer, ir a cerros grandes sin arrieros era una locura. O sea, se habría demorado no sé qué cantidad de tiempo, y la cantidad de peso que tenían que llevar lo hacía imposible. Si alguien quiere ir sin arrieros hoy, claro. Yo la verdad prefiero ir sin arrieros cuando se puede. Pero no, es toda una experiencia. Cuando van a la Concagua van, no recuerdo exacto, creo que más de 20 días, y son de esos, no sé, 22, 23 días, creo que son 16 o 17 días a caballo. Solo un par de días a pie, la mayor parte del tiempo están yendo a caballo. Ellos pasan más tiempo cabalgando que caminando, porque la forma de hacer montaña acá, que todo eso es algo que solo se hacía en Chile y en Argentina, y casi en ninguna otra parte del mundo. Es llegar a caballo lo más arriba posible, que el arriero deje, o mula, lo deje a uno lo más arriba, ojalá a 5.000 metros, que había arrieros capaces de hacer eso, y de ahí intentar la cumbre, porque la capacidad de ellos de llevar equipo a más altura era muy limitada, porque era equipo muy pesado. Entonces campamento alto era hasta donde llegaban las mulas, y de ahí y sentaban la cumbre, y el día de cumbre era un día a morir, o sea, 20 horas, a veces más de un día caminando, saliendo un día en la mañana, volviendo a la mañana al día siguiente, porque estaban lejos de la cumbre. No eran capaces de subir y hacer otro, o tenían cierta capacidad, pero limitada, de armar campamentos a más altura. Eso hoy ha cambiado, así que yo le diría a cada uno haga lo que quiera, pero existe esto y todavía quedan arrieros, existe esta tradición, una forma de hacer montaña que se inventó acá en Chile y en Argentina. En los Alpes no existe, en Himalaya no existe, en Estados Unidos, que yo sepa, ¿no? Oye, Álvaro, tú aquí dijiste, bueno, que la gente vaya a la montaña como quieran, hasta por ahí nomás, porque o sea, antes dijiste que el verdadero montañista es aquel que después de subir el cerro escribe, ¿no es cierto? Y que hoy día, dando a entender un poco que hoy día tendríamos menos montañistas que antes porque nadie escribe. Y aquí mi pregunta, o sea, yo creo que hay varias excepciones, pero mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué tú crees que ellos sentían más impulso para documentar su ascenso? A veces que en los primeros ascensos se entiende, pero como para quizás darte un matiz, ¿no se da que hoy día el vehículo de comunicación es otro, pero se sigue haciendo? Por ejemplo, la gente que hace reels, que publica información a través de fotografías, que hace videos, ¿no es quizás esa es la manera en que hoy día se está comunicando el hacer montaña? Y quizás don Eberhard Mayer antes hubiera tenido una cámara, quizás hubiera escrito menos, quién sabe, porque habría dejado un registro, y quizás era el registro lo que le interesaba y no necesariamente la palabra escrita. Ahí me gustaría tu respuesta. Juéguesela. Creo que la palabra escrita tiene un valor superior. Y es que pasa esto, este libro del 56, tiene 70 años, lo estoy viendo,
ese video o cualquiera de esos miles de videos que se están subiendo hoy, en este mismo momento, no sé, ¿cuántos de esos más se van a ver en 70 años? No lo sé, quizás hoy se están viendo muchos videos, una cantidad recibiendo likes y comentarios, probablemente los mejores todavía reciben comentarios los próximos 10 días, pero en 70 años más, no sé quién lo va a recordar. El libro de Livutry lo tengo acá, los relatos de Mayer están ahí, no sé por cuánto tiempo más, pero es posible que más que 10 días. Bueno, buena respuesta. Pregunta. Sí. Preguntas al conspicuo público, hartos rostros conocidos. Bueno, la pregunta es la siguiente. ¿Hay algún hecho en su vida que lo haya marcado, haya hecho hacer toda esta aventura? O sea, es como a los jóvenes, nosotros más que vamos al cerro, es quien te hizo tanto daño, por ejemplo. Pero ¿hay algo que haya dejado documentado de que, por qué? Esta es una interpretación mía, porque no lo dice directamente, pero creo yo que los años de posguerra lo marcaron porque lo obligaron a seguir una profesión relativamente tradicional, a tener un trabajo de lunes a viernes en la ciudad, pero una parte de él se rebelaba a esto. Y ese es su conflicto permanente que lo lleva a que todos los veranos se arranque un mes, por lo menos. A pesar de que tiene que cumplir con ciertas cosas, no puede evitar que se escape su otra parte que está reprimiendo durante el resto del año. Pero que ese es su conflicto y eso nace principalmente por las consecuencias de la vida posguerra que tuvo cuando niño. Mencionaste sobre la parte, como el mundo interior un poco de Mayer al principio, que no lo menciona mucho, pero hay un relato que estaba revisando ahora que está en el libro, del Nevado del Plomo, donde cierra con una frase que creo que también está indicando antes, que cierra con una conclusión de como estos días, cuántas experiencias nos llevamos a la ciudad, cuántos días de luz, y cierra como para estos días, para la vida gris que tenemos. No sé, siento que estamos acostumbrados a que los relatos de montaña son modernos, son muy positivos. Esto es medio positivo, pero esconde un lado medio, no sé, depresivo, algo más triste detrás. ¿Te conectaste con más de esas cosas? ¿O si eso te dice, o cómo lo interpretas tú? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Es tan simple como alguien que vive en la ciudad y quiere escapar? ¿O hay más allá en la vida de Mayer de eso, de su interior? Sí, a mí también me llamó mucho la atención esa forma de terminar un relato, y no necesariamente de forma feliz, a pesar de haber vuelto con un primer ascenso, una cumbre. Me sentí un poco identificado también varias veces que pasa lo mismo y uno hace la cumbre y dice, bueno, ¿y ahora qué? Ahora hay que volver. No sé a cuánto nos pasa lo mismo, pero bueno. Él pertenece a tal vez la última generación de montañistas en Chile que son montañistas aficionados, no hay profesionales. Recién empieza a haber profesionales de la montaña en Chile unos años después, y Gastón Oyarzún, y Eduardo García o Claudio Lucero, que son los primeros profesionales de montaña. Hay gente que está yendo a la montaña todo el año y que está viviendo de eso. Mayer y sus compañeros no, cada uno de ellos tiene una profesión diferente. Ludwig Kral tenía una empresa de telas, creo, Sergio Kunzmann era ingeniero, y así.
Heini Schneider era dentista. Están 11 meses en esta vida gris y tratan de conseguir un mes de luz, de sol. Y claro, era difícil y supongo que acá la mayoría, ninguno de nosotros creo somos profesionales de la montaña, pero no sé si hacerse profesional de la montaña, estar toda la vida yendo a la montaña y trabajando en eso es la respuesta. Supongo que él también tenía la duda, ¿cuál es la solución? No sé, ser millonario. Dorado era una pregunta, me gustaría que te refiriera un poco más a la admiración que tú, me imagino que sientes por esos personajes, por Meyer, por Kral, por Ruckel, por Evel Echeverría, Kunzman. Me gustaría que nos contara un poco más cuánto los admiran, cuánto han inspirado la vida tuya, digamos, y lo que has hecho en la montaña. Y también, lo primero, lo segundo es saber si que personalmente sientes alguna misión o como estás haciendo la pega porque es una misión personal rescatar esta historia y por qué son importantes estas historias, por qué es importante rescatar estas historias perdidas del contenido. Son dos preguntas entonces. Lo de la admiración y si hay alguna misión personal y por qué tú consideras que es importante rescatar esta memoria y esta historia. No sé cómo medir la admiración, no hay ranking tampoco, pero sí, alguien, no sé, yo no admiro ni a Messi ni a Ronaldo, porque creo que salen de la cancha de fútbol y son personajes, para mí, bastante planos. En cambio, estas personas no. Tienen una vida compleja y una vida con un conflicto personal, a veces familiar, profesional. Tienen que lidiar problemas para financiar sus expediciones, falta de información. En los años 40, 50, acá en Chile, dificultades para encontrar equipo. Mapas no había que imaginarse las rutas. Y después de hacer todo eso, donde no había casi nada, volver, hacer la cumbre, dejarlo escrito, hacer que alguien se dé el trabajo de corregir los mapas, dejar suficiente material para que alguien 70 años después escriba el libro. ¿No? Extraordinario me parece. Y repetir la ruta de alguien que había intentado 70 años solamente leyendo los textos. Sí, esa gente me parece admirable. ¿Puedo anotar pregunta? La misión la tenemos todos, sí. Todos deberíamos estar haciendo lo mismo. Todos los que hacemos montaña acá, nuestro deber no es solo subir el cerro, sino que contarlo y decir qué es lo que hay, qué posibilidades hay, que otros más también lo puedan hacer. No tirar un par de fotos de que yo fui y que el resto se la arregle como puede, sino que contribuir. Y lo que me preguntó Matías, ¿por qué los alemanes? Porque ellos sí lo hicieron, ellos escribieron, documentaron, los Alpes están documentados hasta el final, hasta la última loma, todos saben cómo se llama y quién lo subió, está todo escrito. Esa tradición tiene un valor inconmensurable y es nuestra misión de todos. Yo nunca tomé la decisión de escribir el libro, al contrario. Tomé la decisión de no reprimirme y dejar que saliera. Tenía que salir, tiene que ocurrir. Y no solo me tiene que ocurrir a mí, sino que a muchos más. Perdón. Aquí. Bueno, a todos gracias por la presentación.
estuviese viviendo un momento súper bonito, importante en la vida de cualquier humano, que estás publicando el primer libro. Has publicado muchas cosas en tu vida, pero quizás, si no me equivoco, este es tu primer libro. ¿Qué nos recomendaría o qué nos diría acá al público? Que yo sé que acá hay algunos que han publicado libros también, pero que acumulamos quizás un montón de experiencias, de historia, de evidencias, sobre todo reflexiones. Y yo creo que, a diferencia del video o de la media, el medio escrito, la palabra, carga de reflexión esa experiencia, le genera un segundo nivel de análisis a la experiencia que después trasciende. ¿Qué nos dirías para que nos animemos a escribir? Para que para que haya más libros, que quizás los vamos a leer entre nosotros, pero eso no es ese no es el problema. ¿Cómo podemos tener más libros de acá mismo? Por supuesto, saludo a la editorial César Montaña que lo va a recibir. Palo blanco ahí. Esa respuesta no es mía, la dio un alemán, Werner Herzog. En realidad no dio una respuesta, dio tres. Las tres respuestas son leer, leer, leer. Pedro, quería hacerse una pregunta porque sabemos que finalmente Mayer y la importancia que tiene, más allá de todos los logros que hizo y la ubicación en la historia del montañismo, Mayer tiene un peso en sus hombros que probablemente tienen algunos pocos montañistas como Bernardo Timmerman, en menor medida Joseph Ambus, ¿no es cierto? Que es el peso del tabú. Y me da la impresión de que todavía estamos hablando así como superficialmente, como que no queremos tocar ciertos temas, sobre todo el año 33 al 45, en cual por la triangulación de la biografía de Mayer podemos tener una certeza en el 90% de que hay algo ahí detrás. Tú mismo lo nombraste y los hechos comprueban que finalmente hubieron cosas y que finalmente esa presión de Mayer de alguna manera recoge esa ¿cómo se dice? Contradicción, ¿no es cierto? ¿Cómo lo asumes tú? ¿O tenemos que seguir todavía como tocándolo con pinzas el hecho de el año en que llegó Mayer, de dónde llegó, por qué no estaba donde debería haber estado en cierto momento y qué estaba ocurriendo en Chile cuando vimos muchas fotografías con banderas nazis en las cumbres de Chile y eso no se habla? Entonces, ¿cómo lo asumes tú eso? Yo creo que hay una deuda. En general de la colonia alemana en Chile. Lo digo como miembro de la colonia y expresidente de una de sus organizaciones. Hay una deuda, en Alemania se habla del tema, en Chile se evita. Hay que empezar a hacerlos. Y en específico en el club, sí, ha sido un tabú. Y me da la impresión que Mayer pudo haber tenido. Él viene de Alemania, no lo dice, pero medio escapando de lo que estaba pasando allá antes de la Segunda Guerra Mundial. Llega acá y se topa con la colonia alemana que era muy fiel, admiraba mucho a Alemania y lo que hicieran les parecía bien. Así que algún grado de conflicto debe haber tenido. Y creo que no hay que evitar esa conversación. Esta pregunta, no sé, es media extraña, pero Entonces no. habiendo escuchado la psicología o un poco el ánimo de Mayer en su momento en que la última frontera era la montaña desconocida, ¿qué crees tú que habría sido de Mayer si hubiese nacido ahora, tuviese ahora 25 años? ¿Dónde está la nueva frontera? Que una persona introvertida como él hubiera intentado explorar como escape, como salida del mundo. Sí, creo, esto también es especulación mía,
pero creo que hay ejemplos de montañistas actuales que hacen cosas parecidas a las que quizás él haría. Buscan repetir ascensos históricos, por ahí escriben, dejan documentadas algunas cosas, aparecen en redes sociales sin estar bombardeándonos en forma permanente como otros. Yo pienso en Damir, por ejemplo, que está acá, yo creo que sí, sería alguien como él. Hay otros más en Chile, creo. Quizás no los más conocidos, ni los más famosos, y en general gente que no se dedica de forma profesional a la montaña. Pero creo que haría algo así. Especulación mía. Vamos a continuar con la última pregunta. Hola. Tengo 3 preguntas cortitas, no sé si las chumponeamos o te las digo todas. Cortito. ¿Qué cumbre te gustaría deshacer? ¿De cuál te arrepientes haber hecho? Deshacer. ¿Deshacer? Sí. ¿Qué cumbre no te gustaría haber hecho nunca? Claro. ¿De las que yo he subido? Wow. No, ninguna. Estoy contento por todas las que he subido. ¿Qué crees tú que pensaba Miguel sobre las mujeres? ¿Tú piensas que documentó algo respecto a eso? Porque me imagino que había mujeres que en esa época subían montaña. Ya, sí. Las cervezas las vamos a tomar más tarde, pero vamos con el principio de la respuesta. Había mujeres que subían montaña en esa época, pero mucho menos que ahora, mucho menos. Por ahí, en una de las fotos que mostré, aparece una mujer. Ella es la mujer de Kral, que va a la Concagua, pero no sube a la cumbre. En el resto de las expediciones que documentó Mayer, no aparecen más mujeres. ¿Qué pensaba él de las mujeres? Nunca dijo nada. lo que dice mucho. Y cortito, una pregunta. ¿Qué llevas tú en tu mochila que no sea técnico? ¿Llevas algún objeto que no tenga nada que ver con montaña? No sé. Un libro. Y ahora el hombre que hace todo esto posible y que le gusta pasar desapercibido, don César Visi. Un aplauso. Yo tengo una pregunta, soy malo para improvisar, así que me hacía algo escrito y ya después podemos pasar a la firma del libro y compartir una cerveza. Bueno, ya exactamente 2 años y 7 meses desde que se materializó la idea de poder conformar y hacer funcionar una editorial de montaña, y es un buen momento para hacer una pausa, observar y evaluar qué ha pasado en ese tiempo. La idea era simple y sin pretensiones, poder encontrar literatura de montaña en las librerías. Solo eso. Si nos dedicamos solamente a los números, podríamos decir, bien, vamos por el camino correcto, presencia de libros de montaña en Santiago, región y con distribución internacional a través de ciertas plataformas. Superó las expectativas y actualmente en casi un centenar de librerías, bibliotecas y tiendas podemos encontrar un rincón dedicado a la literatura de montaña chilena, pero algo falta. Hemos visto un interés grande e importante del lector tradicional, o de las personas que no tienen acercamiento o una relación con la montaña como probablemente sí todos ustedes tienen acá hoy. Es una de las misiones editoriales, difundir el patrimonio cultural de montaña más allá del nicho, este nicho al cual pertenecemos, que conocemos, en donde tenemos amistades, familia, y al cual le dedicamos gran parte de nuestro tiempo y vida. Pero algo falta. Dar voz a lo propio, dar voz a nuestras historias de montaña, es una idea que también está desde el comienzo. En ese sentido, las editoriales no solo publican libros, sino que también han sido motores de identidad, de debate político y de acceso a ideas. Desde las imprentas a las editoriales siempre se ha aportado conocimiento y fundamentos para el debate. Posiblemente eso falta. Es una tarea en desarrollo, un desafío en el cual se está trabajando, poder entregar literatura de divulgación, literatura que plantee y muestre problemáticas, propuestas e ideas de cómo poder desarrollar
cuidar y acceder de mejor forma a nuestras montañas. La cordillera de los Andes es parte esencial de la identidad del país, pero a veces pareciera que no lo sabemos. La accesibilidad a la montaña es un desafío pendiente que nos afecta a todos, y como algunos dicen, hay que conocer para amar y hay que amar para proteger. Un grano de arena para este debate son los libros. A nivel personal, hoy día es un día con sentimientos encontrados. Feliz por una parte de ver cómo ha evolucionado la editorial en estos 2 años y medio, pero también triste por saber que este es el último lanzamiento que estoy presencialmente en mucho tiempo. En los siguientes estaré a 11.000 kilómetros de acá, pendiente de que todo salga según lo planeado, pero también, que no falte ningún detalle, pero también que tengo la certeza que así será, que todo saldrá bien. Esto es un esfuerzo colectivo, sin ellos sería imposible de lograr. Dar las gracias a Paola, mi hermana, a Pablo, a la Carlita, al Tulio, al Pepe, a la Andrea, a la Pancha, al Matías, a Ana María y al equipo acá del Café Literario que siempre nos aguantan nuestras extensiones en los lanzamientos. Perdón. Por supuesto también a mi Pilar, a mi familia, Emily y Mateo. La vida que tiene la editorial se la dan ustedes, los asistentes, los autores y los lectores que disfrutan de cada una de las historias que aquí se muestran. Ha sido un lujo poder contar durante este par de años con la presencia de destacados autores, montañistas, divulgadores, periodistas, geólogos, políticos y amantes de la montaña. Rodrigo Jordán, Ernesto Olivares, Gastón Oyarzún, Clara Murillo, Paula López Ugut, Rodrigo Fica, Matías Rivas, Cristina Correa, Vivian Cook, Carolina Fernández, Diego Vergara Lira, Cristina Alvarado, Kiko Guzmán, Sebastián Montalva, Bárbara Tuper, Andrea López, Felipe Cancino, Bernie León, Cristian Valencia, Cristian García Huidobro, Misael Albial, Pablo Besser, Joseph Andrus, y esta noche con Álvaro Vivanco. Seguramente con esta selección sí estaríamos en el Mundial. Muy buenas noches, muchas gracias y por darle la gracias.